¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. En el video de hoy les traigo la redecoración de mi habitación. Creo que ya vieron el antes y un poquito del después, así que vamos a empezar con este video para no hacerlo eterno. La cama la tengo ya vacía. Sí, saqué todo, almohadones que estaban antes, estas almohadas complementarias, saqué absolutamente todo. Las mesitas de noche, lo único que me queda sacar son los veladores, pero bueno, ahora lo vamos a hacer eso. Y lo que vamos a hacer primero es, obviamente, buscar el acolchado, cambiarle la funda y empezar a decorar. Así que vamos a hacer eso. Bueno, muy bien, acá tengo mi acolchado, ¿se acuerdan que se los mostré en un haulcito? Todo lo que van a ver acá se los mostré en un haul, en un video anterior, así que si no vieron ese video, vayan a verlo. Igualmente les voy a dejar acá abajo todos los links de las cosas que compré, porque la mayoría de las cosas las he comprado en Walmart, ¿sí? Así que si hay algo que les guste, están dentro de Estados Unidos, van a poder encontrar todos los links en la cajita de descripción. Por otro lado, vamos a empezar con el acolchado, ¿sí? El acolchado viene con dos fundas de almohada, ¿sí? Y la parte, no es un acolchado, perdón, es un cubre edredón, ¿sí? Lo estoy abriendo entero, tiene cierre, así que buenísimo. Y leí también en la descripción de este acolchado que tenía para atar en las esquinas para que el relleno no se mueva cuando lo pones adentro. Así que espero que sea la medida correcta. Sí, ven que tiene unas tiritas adentro para atar el relleno. El relleno de mi acolchado no tiene tiritas ni nada para atar. Pero lo que voy a hacer es tratar de agarrar igual las puntas del acolchado para que me quede todo mucho más prolijo, ¿sí? Así que eso lo voy a hacer fuera de cámara porque me va a llevar tiempo, ya lo sé. Así que lo voy a hacer fuera de cámara y ahora les muestro cómo terminó o quedó el resultado final. Bueno, ahí puse el acolchado, ¿sí? Me encanta, ahora se los voy a mostrar más de cerca. Voy a poner mis almohadas por detrás. ¿Se acuerdan que el acolchado les conté que era tamaño king? Entonces compré un juego de dos almohadas que también son king para que me quede bien la funda, ¿sí? Las fundas que venían con el acolchado. ¿Por qué les cuento que compré king y no queen? Mi cama en realidad es queen, ¿sí? Pero el acolchado que yo tenía, el relleno de acolchado, es king. Porque, no sé si recuerdan, yo en un blog les conté que el colchón anterior que teníamos había venido, no sé qué había pasado, que se había se había hundido. Entonces, como el colchón que habíamos comprado tenía creo que algo así de 10 años de garantía, una cosa así, era un colchón mucho más alto que el que yo tengo ahora. Entonces, ¿qué pasó? Cuando me lo cambiaron, porque sí, estaba como fallado, no sé qué le había pasado a ese colchón, me dieron otro y pedimos otro tipo de colchón sin esta parte de memory foam que venía en el otro, y era más bajo. Entonces, el acolchado que yo tengo ahora, que era de la cama con el colchón, o sea, con esta misma cama, pero con el colchón anterior, yo necesitaba uno king porque el colchón era muy alto, entonces un acolchado queen no me llegaba a tapar los bordes. Pero ahora este colchón es más bajo, entonces el acolchado king queda demasiado grande. Pero no nos importa, ¿sí? No nos importa. Las almohadas quedaron perfectas, así que voy a ponerle la otra almohada a la otra funda, y estas las voy a poner tipo complementarias, ¿sí? Adelante de las otras. Estas almohadas yo se las mostré mejor en el video del haul que les hice, el video anterior, es el haul de todas las cosas que compré para decorar esta habitación. La verdad es que les mostré más a detalle cada cosa, ¿sí? Pero bueno, hoy vamos a hacer una decoración con las cosas de ese haul, así que nada, si quieren ver más a detalle las cosas y todo, les dejo el link acá abajo. Así que bueno, funda de almohada lista. Vamos a decorar. Bueno, acolchado listo, nuestras almohadas atrás, ¿sí?
Voy a poner estas nuevas almohadas con las fundas adelante para complementar la cama. Con estas almohadas igualmente no son las que con las que vamos a dormir, ¿sí? Son más bien de adorno. Pero bueno, nada. Listo, una vez que puse las almohadas decorativas, digamos, por delante de las blancas son las que utilizamos para dormir, las de adelante son más bien decorativas. También se pueden utilizar para dormir, pero bueno, yo no las voy a usar porque necesito más bien una almohada firme. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a decorar con mis almohadones amarillos. Compré 3 de estos almohadones amarillos que se los mostré en el video anterior. Están buenísimos, tienen doble, son reversibles, ¿sí? De un lado con rayas, de un lado lisos. Así que yo en este momento los voy a poner del lado con rayas porque me gustan más. Compré 3 porque creo que van a complementar muy bien la cama. Y la van a hacer lucir un poquito más como elegante, ¿sí? Y después le voy a poner estos otros que tengo, que compré 2, que estos también se los mostré, estos también son reversibles, así que los podrían utilizar de los 2 lados, ¿sí? Y los voy a poner así, por delante de los otros 3. Y esta sería una opción de cama. También podríamos ponerlos, o ya me lo dirán abajo en los comentarios, podríamos poner esta opción. También, después les tengo que sacar las etiquetas estas gigantes que tienen. No sé por qué les ponen tantas etiquetas tan grandes. También esta sería otra opción. ¿Sí? Esta sería la segunda opción, que también me gusta, o podría ser con el fondo amarillo y estas adelante. Ya me dirán ustedes ahí qué combinación les gusta más. Yo creo que voy a dejar por ahora las que más me gusta porque siento que como el acolchado verde es bastante oscuro, me gusta más bien que le dé luminosidad con la parte más clarita, ¿sí? Pero bueno, esto es a gusto de ustedes, se fijan después con los almohadones que tienen. Pueden ser otro color. Siempre traten de buscar colores que sean complementarios, ¿sí? Y además de eso tengo como para agregarle un toque más. ¿Se acuerdan que esta también yo la había puesto en un video también de decoración de mi cuarto hace bastante? Había puesto esta mantita, ¿sí? Y la voy a poner acá también porque es del mismo color que los almohadones. Siento que combina muy bien, es de un lino muy finito y le da un toque, ¿sí? Me gusta mucho, le corta también un poquito tanto verde. La podrían poner tal vez como así en el medio también, que quedaría muy lindo. A mí la verdad yo voy más por esto así, que como caiga, no sé, me gusta más. Siento que le corta también un poquito, le da un poco más de luminosidad a la cama. Pero acá tranquilamente podrían poner otro tipo de manta, ¿sí? O no poner nada, o poner una manta de otro color. Tiene como varios hilitos, ahí va. Sin la manta también podría ser otro tipo de mantas, tal vez más pachoncitas. Sé que en la parte del sur están todos más bien entrando en invierno, está haciendo más frío, así que acá podrían ponerle una mantita tejida. Sí, quedaría muy lindo también. Pero bueno, creo que así me gusta mucho el resultado. Y ahora nos vamos a las mesitas de noche. Voy a sacar esos veladores y vamos a poner los otros que compré. Bueno, y ahora me paso al área de las mesitas de noche, que como les decía voy a cambiar las lamparitas de noche o los veladores que tengo. Estos son los que tenía, ¿sí? Los compré en Ikea hace literalmente 10 años. Están bien, andan perfectos, no tienen ningún problema, pero siento que ya no combinan. Nunca realmente me gustaron mucho así.
Eran bastante baratitos en su momento. No sé, no estoy muy segura si seguirán estando, pero seguro que sí. Y lo que tienen es que tienen un foquito muy chiquito, entonces cada vez que se quema uno de estos foquitos tengo que ir sí o sí a IKEA a comprar uno. Y la verdad les digo, nada, ya estaba aburrida, no me gustan más, así que los voy a reemplazar. Y los voy a reemplazar por estos que se los mostré, los compré en Walmart también, justo estaban en oferta, tienen base así suavecita, la pantalla es blanca, siento que le va a dar mucha más luminosidad. Si bien mi mesita de noche es blanca también, creo que igualmente va a quedar mucho mejor que los que estaban, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es con una tijera sacarle ahí las etiquetas. Muy bien. Y le voy a sacar también el plástico. El plástico a la pantalla para que me quede todo listo para poner en las mesitas. Acá abajo también tiene otro precinto en el cable, así que este va a ser un poco más difícil, pero ahí está. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es ahora enchufarlo, ¿sí? Ah, ¿saben qué? Ahora que estoy pensando, no tiene switch esto. ¿Cómo es? Ah, lo tiene acá adentro. Ya me estaba asustando. Muy bien. Voy a poner, antes de enchufar, ponerle estos foquitos. ¿Se acuerdan que les mostré? Estos son los Mercury, también se los mostré en ese video. Y estos los que me gustan es que cambian de color. Así que ustedes pueden elegir el color que más les guste. Y esto, la verdad, es que es súper sencillo, ¿sí? Si nunca cambiaron un foquito, acá va. Lo sacan si tienen el viejo y lo único que hacen es enroscar, ¿sí? Enroscar el nuevo. Y yo decía, no tiene switch, claro, porque se hace así y se prende, ¿ven? Así que bueno, vamos a prenderlo ahora. Pero primero, claro, qué boluda. Yo les mostré eso, pero la pantalla tiene que estar primero. Bueno, ahora sí, vuelvo a poner el foquito. Ya les mostré cómo se pone un foquito, así que no es la gran ciencia. Lo ajustan, tampoco lo aprieten mucho porque si no se va a romper la lámpara. Y acá lo único que hago es enchufar. Y ahora después les voy a mostrar. Ahí está. ¿Saben qué? Ahora sí entiendo que está titilando porque yo tengo que setear la aplicación, que nunca lo hice. Así que eso lo voy a hacer después porque estoy grabando con el teléfono, la aplicación la tengo en el teléfono, así que ahora se los voy a mostrar cuando termine con eso. Me voy para el otro lado y vamos a hacer lo mismo. Bueno, ya configuré las lámparas, las puse en color verde para mostrarles. Ahora después les voy a mostrar mejor y explicarles mejor cómo las configuré. Es súper fácil, tenés que tener solamente internet, bajarte la aplicación y listo. Después se los voy a mostrar mejor, seguramente en el próximo clip les voy a mostrar cómo funcionan las lámparas, pero bueno, elegí verde para que quede todo más engamado. En la camita de Mateo lo que hice fue cambiarle la baranda, pues yo tenía, ¿se acuerdan? Esa como rosa que era de la cama de Sophie, o sea, de esta misma cama pero de Sophie y era rosa. Entonces me daba, ya no la quería ver más esa barandita rosa. Y ya que Mateo está más grande, ya no se cae de la cama ni nada, le puse como esta barandita que lo frena, pero como pasa desapercibida porque es blanca y está dentro de la misma cama. Esa cama es de IKEA, la barandita también es de IKEA, así que creo que quedó mucho mejor y es como que continúa, ¿sí? No está ese bloque rosa ahí que no combinaba con nada. Lo único que me queda hacer es detalles finales, así que vamos para este lado de la tele que les muestro los detalles finales y después les hago el
tour completo de la habitación. Bueno, y en el espacio de la tele lo que hice fue sacar, ¿se acuerdan que yo tenía acá como un camino gris que combinaba con la cama? Pero no le quiero dar tanta importancia al gris ahora mismo, entonces lo saqué. Puse mi plantita, esta de la, se llama esta planta de la moneda china o una cosa así, o planta del dinero. La puse acá con esta macetita blanca que me encanta, mi lamparita de sal como siempre, y acá lo que puse fue un hornito en el mismo color, así verdes. Y se acuerdan que les mostré esta esencia en el video anterior. Bueno, esta es la que vamos a utilizar en el área de mi habitación, como para que le dé este aroma a casa, ¿sí? Ustedes saben que a mí me encanta que mi casa huela rico, así que voy a agarrar un cuadradito de la cera y lo voy a poner acá adentro. Bueno, y ahora lo único que hay que esperar es que el cuadradito se derrita para que empiece a largar aroma en mi habitación. Les voy a contar algo muy rapidito. Toda la decoración de mi habitación fue inspirada por mi palmera artificial que tengo ahí y la maceta, ¿sí? Cuando empecé a buscar inspiración para decorar, empecé viendo, ok, ¿qué colores puedo combinar primero con el gris existente ya en mi habitación? Porque el cabecero de mi cama es gris y si bien busqué algunos otros tal vez fundas para ponerle y demás, no encontré ninguna realmente de buena calidad que me gustara, así que dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a trabajar con lo que tengo y es mi base neutra gris. ¿Qué colores puedo combinar con gris? Bueno, vi esta maceta y dije, claro, madera y verde. ¿Y qué color puedo combinar con el verde? Claramente amarillo, que es un color complementario. También podría ser naranja, podría ser algún color así más cremita, podría ser tranquilamente celeste, ¿sí? Podría ser azul, pero quedaría muy oscuro. Y yo lo que quería era un color de base oscura, pero que al mismo tiempo tener este complemento de colores que haga que mi cama levante, ¿sí? Además de eso, creo que la habitación cambió por completo tan solo con algunos almohadones y una funda de edredón. Los invito a que hagan estos pequeños cambios en casa, no se van a arrepentir. Busquen inspiración, busquen también tendencias que se puedan utilizar a lo largo del año, porque creo que esto se los comenté en el video anterior donde les mostré cada cosa que había comprado. Y tratemos de comprar inteligente, ¿sí? Yo mi acolchado o la funda del edredón lo compré en este color pensando, por ejemplo, a cara otoño. Cambiando los almohadones tal vez. Estos almohadones va para primavera-verano, para otoño, tranquilamente. Pero podría ser también cambiando las fundas de los almohadones, por ejemplo, dejando los amarillos de fondo y poniendo alguna funda naranja por delante a los almohadones que ya tengo ahora, sería suficiente para cambiar la decoración para otoño. Para lo que es Navidad, el verde de base queda perfecto para Navidad. Lo único que cambiaría sería tal vez los almohadones amarillos y los pondría en rojo, ¿sí? O tal vez en blanco y unos rojos adelante o algunos con alguna decoración. Bueno, quedaría espectacular también. Y solamente tengo que comprar fundas de almohadones para reemplazar las existentes. Simplemente eso. Obviamente comprar fundas de almohadones es muchísimo más barato que comprar el almohadón entero o cambiar toda la decoración para Navidad o para otoño. En mi caso, porque a mí me encanta decorar, también hago videos, entonces tengo que traerles ideas nuevas. Pero esta decoración podría ir tranquilamente a lo largo de todo el año. Así que bueno, nada chicos, espero que les haya gustado muchísimo la decoración del día de hoy, que les haya gustado cómo quedó mi habitación. Me quedan los detalles de las manijitas, pero no me llegan hasta el jueves porque vienen, no vienen directo de Walmart, sino de un vendedor de Walmart, así que estoy esperando que lleguen, pero seguramente las manijitas las verán próximamente puestas. Seguramente les haga como un videito en algún blog, les mostraré cómo quedan los detalles finales, porque me falta hacer lo de las manijitas. Y también algo más me falta que no lo recuerdo ahora. No, las manijitas solas. Seguramente que en el video de la decoración del baño, ahí ya les muestre cómo quedó finalmente las manijitas puestas
y cómo cambió la habitación y el baño por completo. Así que nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar acá una vez más. Les mando un beso enorme a todos. Chaucito. Wow.